El tema que les vamos a hablar el día de hoy es cómo podemos saber o cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, al hablar de la voluntad de Dios, podemos darnos cuenta de que muchas personas pudieran estar confundidas respecto al tema. O sea, te hace algo súper, tengo que tener aquí súper extensa la cabeza como para entender la voluntad de Dios, ¿no? Muchos creen que este es un tema algo complejo y lejano de conocer y que está totalmente alejado. Creo que aquí nada más nos comentan que está la pantalla de los cantos. No sé si el señor Ricardo nos pudiera... Creo que ya la quitó. Ya. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, les decía que hay personas que piensan que el conocer la voluntad de Dios es algo complejo y está muy lejano de sus posibilidades poder conocer esa voluntad, ¿no? Hay gente que afirma que es imposible conocer esa voluntad y por lo tanto no hay manera de que alguien, dicen esas personas, pueda estar 100% segura de cuál es esa voluntad de Dios para sus vidas. Muchos otros ven a Dios como alguien que está lejos, como si él estuviera en su rollo y nosotros en el nuestro, y él está como que escondido y es medio enigmático en revelar esa voluntad para nosotros. Entonces, que a veces revela poco o nada de su voluntad y pareciera como si fuéramos niños chiquitos jugando al frío o al caliente, ¿verdad? Ya se acuerdan que de chiquitos te escondían algo y frío, frío, caliente, caliente. A veces la gente piensa que así es Dios, que vamos ahí y dice, caliente, vas bien, y luego ya te fuiste muy lejos, frío, frío. Piensan que es como si fuera un juego, como si Dios no estuviera interesado en revelar esa voluntad. Y que Dios, piensan algunas personas, Dios está esperando solamente el momento para decirnos, te lo dije, y mira, no lo hiciste bien, y para qué ibas por ahí, pero sin haberte dicho nada, ¿no? Aún este tema, para muchos cristianos, hay muchos que tienen un interés realmente genuino en conocer esa voluntad de Dios para obedecerla. Pero el problema es que a veces viven en temor y duda respecto a cómo conocerla o si están caminando correctamente en la vida. Y tienen temor de que si un día ellos toman una decisión equivocada, pues piensan que a lo mejor van a perder el favor de Dios o Dios está esperando nada más el momento justo para castigarlos o de alguna manera. Y esa es una vida de vivir en temor. Pero déjenme les digo que detrás de estos pensamientos o de estas ideas que pueden ser muy comunes, a lo mejor tú los puedes tener el día de hoy, no hay nada más alejado de la realidad. Y realmente para poder entender qué es la realidad, primero tenemos que ver el panorama completo. Por lo cual, primero, como si fuera un mapa, que no sé dónde estoy, pues debemos entender dónde estamos parados. Así como en el centro comercial, ves tú el mapa y ves dónde estás, es un buen inicio para partir a avanzar en la vida, ¿no? Entonces quisiera mostrarles, y si tienen ahí sus Biblias a la mano, quisiera iniciar viendo el libro de Romanos, capítulo 28, versículos del 28 al 32. Pues si tienen sus Biblias ahí a la mano, sería Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 32. Y se los voy a leer. Dice Pablo aquí a los Romanos 8, 28 en delante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y para irnos despacio en este versículo que acabamos de leer, entendemos que desde el inicio, Pablo está afirmando que en su vida todas las cosas que le ocurrían parecieran ser buenas o en algunos casos difíciles y duras. Pablo está afirmando que todas esas cosas a él lo ayudaban para bien. Entonces él dice, sabemos, él está hablando con una certeza total de lo que él ha experimentado en su propia vida. No dice a lo mejor o quizás, dice, sabemos que todas las cosas me ayudan a bien. Pero la razón detrás de esta afirmación y por qué tanta confianza de, como dice Pablo, de poder él ver la voluntad de Dios para su vida hacia el futuro, o algo hacia adelante, que sea bueno, sea malo, Dios lo está usando para trabajar en su vida,
Una confianza tal viene de un entendimiento profundo de dónde él está parado respecto a la voluntad de Dios para su vida. Y la respuesta de esa confianza viene en el versículo 29, igual a leerlo nuevamente, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muchas veces vemos la voluntad de Dios como si fuera algo hacia adelante, de decir, oye, pues ya me convertí a Cristo, Dios quiere algo apenas desde ahorita hacia el futuro. Pero Pablo veía su vida dando primeramente un paso hacia atrás, viendo el panorama completo de su vida y entendiendo que la voluntad de Dios para su vida de aquí en adelante, del hoy hacia adelante, dependía de un plan inicial que Dios tenía para su vida, aún antes que este mundo fuese. Dice Romanos, porque a los que antes conoció. La palabra conocer significa un entendimiento profundo y total de una persona. En este caso, Pablo está afirmando que Dios lo conocía de una manera íntima y personal, aún antes que él fuese. Lo mismo afirma el rey David en el Salmo 139, que nos habla que aun cuando él estaba en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía y tenía un propósito para él. En el Salmo 38:9, aún el mismo rey David nos habla que delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. El mismo rey David entendía que aún el pensamiento más íntimo de su persona y el anhelo más profundo que aún en su propia persona no le había revelado a nadie, Dios mismo era el que lo sabía y lo conocía desde un inicio. Dice otro salmo, que aún antes de que esté la palabra en mi boca, oh Señor, tú la sabes toda. Pablo entiende que la voluntad de Dios para su vida hacia el futuro partía de un plan inicial en el cual Dios ya lo conocía. Y ese conocimiento implicó que para Pablo, para Dios, Pablo no era una ficha más en el tablero. Y déjame decirte que tú tampoco lo eres. Él te conoce en lo personal, tal cual tú eres, con tus virtudes, con tus defectos, con todo lo bueno y malo, tal cual eres. Y aún sabiendo, Dios, que nosotros somos pecadores descarriados, dice que Él estuvo dispuesto a llamarnos. Y cuando nos llamó, también dice, nos justificó y nos justificó para glorificarnos. Eso implica que a pesar de que Dios nos conocía tal cual somos, Dios tenía un plan para que estuviéramos con Él en la eternidad y arreglar todo lo que el hombre un día echó a perder. Si leemos el libro de Efesios, como para enfatizar en este pensamiento, Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14, leyendo así rápidamente, nos lista Pablo algunas cosas respecto a este plan antes que Dios tenía para tu vida y para la mía. Dice que el plan de Dios en nosotros, en Cristo, era, versículo Efesios 1:3, bendecirnos en Cristo. Efesios 1:4, fuimos escogidos en Él antes de que este mundo fuese, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha. Entendemos que Dios nos escogió, dice versículo 5, en amor, para ser hechos hijos suyos adoptados. La palabra adopción significa que no éramos hijos, al contrario, estábamos alejados y Él decidió que formáramos parte de su familia. Versículo 6, nos aceptó tal cual somos en el amado, en Cristo. Versículo 6, Efesios 1:6. Efesios 1:7, y para que esto se cumpliese, Efesios 1:7, nos redimió, pagó toda la deuda que tú y yo teníamos para liberarnos y nos perdonó todos los pecados. Y mucho mejor de todo esto, versículo 9, nos dio la oportunidad de conocer esa verdad. Nos dio el entendimiento para un día escuchar el mensaje y venir a Cristo. Que a nosotros que nos conocía desde un inicio, nos tenía en su plan, aún sabiendo que nosotros íbamos a fallarle, estuvo dispuesto a cumplir todo esto y enviar a Cristo para poder justificarnos, arreglar el problema de mayor importancia que teníamos con Él, para poder cumplir un plan de amor que tiene preparado para nosotros. Pero ¿desde cuándo está ese plan? Desde antes, dice Efesios, de la fundación del mundo. Entonces, ¿de qué nos habla todo esto que hemos estado hablando? Que detrás de tu vida, porque hablamos de la voluntad de Dios como algo de aquí en adelante, pero no, la voluntad de Dios para tu vida viene aún desde antes, desde un propósito atrás, de un plan que Dios ya tiene diseñado y que está lleno de muchas cosas
que Dios quiere darte y tú estás dispuesto a tomarlo y aceptarlo. Pero la pregunta es, porque tú me dices, oye, ¿por qué lo voy a tomar? Pues primero debo saber si me conviene o no, ¿no? Si es buena o no la decisión, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos estar tan seguros que ese plan o esa voluntad de Dios para mi vida es lo mejor? Porque entonces si vamos a hablar de la voluntad de Dios y si va a ser importante conocerla, pues debo estar convencido que es lo mejor para mí, si no, pues aquí estamos perdiendo el tiempo, ¿no? La respuesta nos la da el mismo Pablo en el versículo 32 en delante. Dice Romanos 8:32, que él, que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará junto con él todas las cosas? El pecado vino a destruir al hombre y todo ese propósito que Dios tenía antes de la creación del hombre, el pecado pareciera ser que vino a echar a perder todo el propósito de Dios para con el hombre. Pero Dios, que quería cumplir ese propósito a pesar de nosotros, a pesar de lo que hicimos contra él, entregó a su propio hijo y no se lo reservó para cumplir ese diseño que él ya tenía para tu vida y para la mía de aquí en adelante. Pablo afirma que si Dios no se reservó ni a su propio hijo, lo más valioso que él tenía, la pregunta es, ¿no tendrá él acaso un buen propósito para tu vida? ¿Será un Dios que quiere puras cosas malas para ti, que quiere destruirte y que te quiere hacer la vida de cuadritos y puros dolores de cabeza? Él que no se reservó ni a su propio hijo, sino lo entregó por todos, conociéndonos. Entonces, no lo entregó y luego dijo, vamos a ver cómo se comportan y bueno, a lo mejor me arrepiento después. No, con un conocimiento profundo de tu persona y sabiendo lo que tú y yo hemos hecho, Él nos reservó el mayor regalo que Él tenía, que era su propio hijo. Porque entiende que Él tenía un propósito y tiene un propósito para tu vida en Cristo. El pecado lo entorpeció y el pecado hizo un distanciamiento entre Él y nosotros, pero Él entregó a su propio hijo como sustituto y que tú ya no pagaras por todo ello y que una relación nueva pudiera empezar. Entonces, antes de hablar de la voluntad de Dios para tu vida, debes entender que en esa voluntad de aquí en adelante para tu vida, Dios ya tiene un propósito especial para ti. Y sabemos que es un propósito bueno porque entendemos que inicia con la salvación de tu propia alma. Vemos que es un plan y un propósito de amor en estos versículos y vemos que Dios te da la oportunidad de empezar a ver esa voluntad de Dios iniciando por lo más importante que es tu salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? ¿Qué recompensa darás tú por tu alma? El plan de Dios inicial para ti primeramente es rescatarte. De nada sirve darte otro tipo de bendiciones, otro tipo de cosas, y tu eternidad iba a estar perdida por el juicio por el que merecen nuestros pecados. Pues vemos el plan y el propósito de Dios en estos versículos. Entonces el primer paso para entender la voluntad de Dios es entender que Dios nos ha abierto la puerta a un plan bueno. Pues la voluntad de Dios es buena para tu vida porque inicia con lo más importante que es tu salvación. Antes de conocer a Cristo, como les decía, nuestra relación con Dios estaba rota. Por lo tanto, yo te digo, ¿qué voluntad esperabas tú conocer de Dios pues estando distanciado de Él? Pues yo no te puedo hablar de una voluntad de Dios para tu vida y que tú la puedes conocer si tú el día de hoy estás distanciado de Él. La solución a ese problema ya se lo dio en Cristo. Él no se reservó a Cristo, Él entregó por ti. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, y es el primer paso para conocer la voluntad de Dios, es tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Romanos 3:23 que por nuestro pecado, este versículo yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado muchas veces, dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Cómo puedo esperar saber cuál es el camino correcto y que Dios me dirija a mis pasos si ando destituido de su presencia, si no hay una comunión entre un Dios santo y nosotros hombres pecadores? La respuesta es que no se puede. Primero tenía que arreglarse el problema del pecado. Pero, ¿qué es lo que pasó un día? Vamos a las buenas noticias. Dice Efesios 1:13. Pues continuamos en el libro de Efesios 1:13. Dice que en Él, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios tenía un plan desde el inicio para ti y para mí, y la solución de ese plan, o la cúspide de ese plan, era enviar a Cristo para que ese plan pudiera ser cumplido, restaurando una comunión de Él con nosotros. Y dice la palabra que el día que tú y yo conocimos esas buenas noticias, que a lo mejor ahorita tú me dirás, no conozco todo el plan de Dios, pero conoces esta parte del plan, que es la salvación. Dice la palabra que si tú oyes ese mensaje de buenas noticias, de salvación, y has creído en Cristo, la comunión ha sido restaurada a tal punto que el Espíritu Santo viene a morar a tu vida de una manera personal. Entonces, ya que escuchamos el plan de salvación de Cristo, que es el inicio de ese plan, y confiaste en Cristo, Dios te ha sellado desde ese momento de fe verdadera y genuina, de arrepentimiento y fe, como habla la Biblia. Dios te ha sellado como una promesa de que eres de su propiedad y que Él está prometiendo y comprometiéndose a cumplir ese propósito que Él tenía diseñado para ti en tu propia vida. Es el Espíritu Santo, por ende, quien nos permite tener comunión con Dios directamente, con su presencia. Y por ende, ya no es más un Dios lejano, como mucha gente lo ve hoy en día. Pues cuando hablamos de la voluntad de Dios, mucha gente piensa que es imposible alcanzar. Y la realidad es, pues que si estás muy lejos de Dios, la realidad es que sí. No, Dios no te puede revelar su voluntad estando a kilómetros de luz o años luz de distancia. Pero Dios sí te puede revelar su voluntad cuando estás en Cristo, porque el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, Él lo ha hecho morar contigo. No más es un Dios lejano para nosotros, no es más un Dios que está enojado contigo y conmigo, es un Dios que quiere dirigirnos y llevar nuestros pasos a cumplir el propósito inicial por el cual Él envió a Cristo. Dice Romanos 8:14, seguimos con el libro de Romanos 8:14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la guía de Dios realmente puede ser conocida por sus hijos, porque ¿quién es el que los guía según Romanos 8:14? Su Espíritu Santo. El día que oímos el mensaje del Evangelio y creímos en él, dice Efesios, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eso implica que la voluntad de Dios para ti, para mí, no es más un libro cerrado, ni es más algo oculto que está difícil de encontrar o que está muy lejano de nuestro alcance, como mucha gente piensa. En Cristo, la voluntad de Dios está tan cercana como el guía que tú y yo tenemos morando con nosotros, que es su Espíritu Santo. El pecado nos distanció de Él, pero la reconciliación por medio de Cristo, enviando su Espíritu Santo, nos permite tener en nuestra vida una claridad de comunión con Él y por lo tanto una guía directa con aquel que tiene los mejores planes para ti. Para mucha gente puede ser un Dios lejano, pero para alguien que tiene a Cristo y ha nacido de nuevo, entonces implica haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo, es un Dios tan cercano a una oración, a un clamor de tus labios. Entonces, recapitulando, estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, para entender la voluntad de Dios, primeramente, como vimos, debes conocer y entender que Dios tiene ese buen plan para ti. Y lo podemos ver desde la salvación en el momento que tú lo aceptas y lo entiendes. Y también el segundo paso para entender esa voluntad es haber nacido de nuevo. Porque entonces ahora sí Dios en tu propia vida puede guiarte hacia ese plan hermoso que Él ya tiene planeado desde antes que este mundo fuese. A ese nivel de detalle y a ese nivel de que Dios conoce tu vida, es ese nivel del plan que Dios quiere implementar si tú se lo permites. Entonces, por lo tanto, Dios puede ahora guiarte y quiere hacerlo a sus hijos, pero no puede guiarte hasta que recibas ese regalo. Entonces, para los que están en el público escuchando, y tú no has recibido el día de hoy a Cristo, pues aquí en adelante nada te va a servir de lo que te voy a hablar, porque no vas a poder conocer la voluntad de Dios hasta que no conozcas y confíes en Cristo. Y tú le entregues tu vida para que Él sea el que te dirija aquí en adelante. Pero eso tiene que ver con la fe en Él. Pero perfecto, a lo mejor gran parte del auditorio que nos escucha conocen ya del plan y a lo mejor refrescar nuestra mente con esos pasajes nos alienta bastante. Entendemos que no somos uno más en el universo. Dios me ama y entregó a su Hijo por mí. Pero muchos dirán, bueno, ¿y qué sigue, verdad? Porque entonces, hasta ahí, pues,
Eso no me dice qué decisiones voy a tomar el día de mañana, o de esa gente que dijo, decido 11 veces al día, o ya voy en una cuarta decisión trascendental que viene adelante, una quinta, lo que sea. Ocupo una guía particular. Perfecto. Pues vamos a la siguiente parte de este mensaje. Pero a lo mejor esta no es la parte que te va a gustar mucho, pero es la parte en la cual Dios te revela cómo puedes conocer esa voluntad. Y quisiera que me acompañaras yendo al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 en delante. Y lo vamos a leer despacio. Romanos capítulo 12, del 1 en delante. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mucha gente quiere conocer la voluntad de Dios, pero llegamos aquí a los términos que Dios pone para revelarlo, porque ya dijimos, Dios tiene un plan y quiere revelártelo, por eso nos dio su Espíritu Santo, para conocer esa guía, tener un guía personal. Pero llegamos a este pasaje de Romanos y mucha gente se asusta o no quiere. Pero vamos a ejemplificar esto con una simple historia de vaqueros. ¿Se han visto alguna historia de vaqueros o el viejo oeste? Normalmente, sobre todo las antiguitas, ¿verdad? A lo mejor los más jóvenes no les ha tocado ver alguna de ellas, pero normalmente el forajido sale en la película y sale una escena en la cual, ¿qué dice al bueno o al alguacil? Que no hay espacio para nosotros dos en el pueblo, ¿no? Típica frase para luego aventarse el duelo, ¿no? Y uno frente a otro, un duelo a muerte, ¿no? La frase que dice es, no hay espacio para los dos en este pueblo, normalmente, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, en un vehículo normalmente, ¿cuántos volantes hay? Normalmente, pues yo sé que hay vehículos de aprendiz, pues tienen dos, pero normalmente en la vida diaria, 90%, 99% de los vehículos tienen un volante. ¿Cuántos timones tiene un barco? La verdad es que tiene uno. Y al mismo tiempo, ¿cuántos capitanes puede haber al mando de una tripulación? Literalmente al mismo tiempo, solamente puede haber uno. Entonces, la respuesta a todas estas preguntas, entendiendo el ejemplo de estas películas del viejo oeste, es que solamente puede habitar uno y dirigir uno. Vimos que Dios tiene su propósito y te salvó, y para cumplir su plan nos dio su Espíritu Santo. Pero en tu vida no puede Él dirigir ni llevarte a cumplir esa voluntad cuando hay dos personas que quieren tomar el control en tu vida. Como en los barcos o en los carros, no pueden tener el control de tu vida ambos. Y eso es algo que a ti te toca decidir. Dice Juan 7:17 que la clave para entender la voluntad de Dios y poder conocerla es querer hacer la voluntad de Dios. Dice Jesús que el que quiera hacer la voluntad de Dios es el que va a conocer. Entonces puedo conocer el plan que Dios tiene para mí y que me salvó y haber recibido a Cristo, pero si yo no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios en mi vida, de aquí en adelante, la voluntad de Dios para mí, aún teniendo el Espíritu Santo, va a ser una voluntad y una guía cerrada. No hay dos personas que puedan tomar el timón y dirigir tu vida. O lo tiene Dios con su guía que Él ha puesto en tu vida, o decides tenerlo tú. Muchas personas se quedan a medias en conocer la voluntad de Dios y se extravían, porque en realidad al final siempre quieren hacer la voluntad propia. Entonces, todo el mundo, igual que la última pregunta de la encuesta, todo el mundo queremos saber la respuesta correcta, como en el examen, ¿no? Pero cuando estamos dispuestos a estar dispuestos a obedecer esa voluntad de Dios aún antes de conocerla. No diciendo, pensando, pues si me conviene, la hago, o si no traigo ganas, pues después la dejo para el rato. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Entonces, los tales son los que van a conocer la voluntad de Dios, los que están dispuestos a obedecer. Entonces, Dios está dispuesto a guiar a aquel que quiere hacer su voluntad, la voluntad de Dios, como dice Juan. No puede haber un conocimiento de la voluntad de Dios cuando el yo propio está haciendo su propia voluntad. Dios quiere guiarte si tú estás dispuesto a darle el mando, pero para eso, dice Romanos, tú tienes que estar dispuesto a presentar tu vida de una manera voluntaria. La palabra que usa aquí en Romanos 12:1 es una palabra fuerte. La palabra que usa es presentarlo en un sacrificio.
Tú imaginas un sacrificio así de los mayas o de los aztecas que mataron. No es una clase de sacrificio como tal, dice un sacrificio vivo. Pues no refiere que te hagas daño ni que hagas nada loco. Un sacrificio de tu voluntad y del yo, para que ya no viva más el yo, sino que te pueda guiar el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti. Pero dice aquí, hermanos, pues tiene que ser un creyente el que pueda hacer esto. Porque crees en el Señor y has recibido a Cristo, tú puedes presentar de manera voluntaria tu vida en sacrificio para que Dios pueda hacer su voluntad ahora si tú se lo permites. Nadie te puede obligar a esta decisión. Romanos es clara. Para conocer aquella voluntad de Dios agradable y perfecta, el primer paso es morir a uno mismo. Entonces no implica que tu antigua naturaleza desaparece, pero puede desaparecer el control que tú le das a ella, entregando tus deseos, tus anhelos, tus planes, para poner la voluntad del Espíritu Santo de Dios primero sobre la tuya. Si realmente tú quieres conocer la voluntad de Dios para ti, no tiene que ser para ti un libro cerrado si tú estás dispuesto a obedecerla. Dios no va a perder el tiempo contigo si tú desde un inicio en tu corazón estás dispuesto a desobedecerla. Él absolutamente te va a mostrar nada de su voluntad si tú no estás dispuesto desde un inicio a obedecer esa voluntad. Dios ve el corazón y para conocer, como dice Juan, tienes que querer hacer. Entonces, se va a cumplir esa voluntad de Dios como Pablo le experimentó en Gálatas 2:20. Pasaje que ustedes muchas veces ya han escuchado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mucha gente quiere conocer la respuesta correcta para sus decisiones, pero únicamente cuando Dios está en el control y uno espiritualmente, hablando de su voluntad, está entregada a muerte, está entregada a no decidir más, Dios realmente empieza a vivir su vida a través de la nuestra. Y su propósito, ese propósito que hablamos al inicio, que Dios tenía planeado para ti y puso todos los medios, movió mar y tierra para cumplirlo en tu vida, lo va a poder hacer porque Él ahora vive en ti de una manera viva y real. Ya no vivo yo, dice Pablo. Lo que se ve al exterior es la vida de Cristo. Yo me entregué mi vida, Cristo es ahora el que vive. ¿Y por qué alguien estaría dispuesto a hacer tal sacrificio que para muchas personas se les hace difícil? Porque Pablo conocía el plan. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo único que puede mover tu vida es realmente entregarla a Cristo y a renunciar a tu propia vida por algo mucho mejor. Es la confianza de que por el plan de Cristo, del cual hablamos al inicio, Dios tiene reservado para ti tantas promesas y tantas bendiciones que tú te estarías privando de ellas cuando tú retienes eso y quieres vivir en el yo. Pablo renunció a todo y dice, quiero que viva Cristo. Y tú puedes ver el fruto de su vida y las bendiciones que Dios trajo a su vida y el fin de ella, porque Él permitió a Dios trabajar. Él le entregó de manera voluntaria su yo en un sacrificio vivo para que viva ahora Cristo en él. Una nueva vida se manifieste. Entonces, según la encuesta que vimos al inicio y que les puse, todo el mundo quiere conocer la respuesta correcta y si tuviera la posibilidad decidiría distinto. Bueno, para atrás ya no se puede, pero de aquí en adelante, el Espíritu Santo, si tú le das el control, entonces, que es el tercer punto, para conocer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo debe estar en control. Ya lo recibiste, pero debe estar en control. Es el que puede guiarte de aquí en adelante. Y la pregunta es, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿cómo te revela el Espíritu Santo esa guía? Entonces ya está en el control. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya entregué yo mi voluntad, estoy dispuesto a avanzar en ella porque confío que es mucho mejor su plan que el mío. Ok, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en el timón de tu vida? Versículo de Romanos 12:2, el versículo que sigue. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando ya no vivo yo y sino vive Cristo actuando de una manera real por su Espíritu Santo,
porque renuncié yo al yo y se lo dejé a Él, Dios empieza a hacer su palabra viva y empieza a renovar tu manera de pensar. Y cuando empieza a renovar tu manera de pensar y renueva tus anhelos y tus deseos y tus planes, de acuerdo a su voluntad, Dios usa su palabra para guiarte y transformar tu mente. Y por lo tanto, las decisiones que tú vas a tomar de aquí en adelante, con una mente nueva y renovada, van a ir acorde, alineadas a esa voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú te entregas al Señor y estás dispuesto por ir a la palabra de Dios y a la oración, Dios puede cambiar tu manera de pensar, renovarla, para que ahora sí tus decisiones estén centradas y alineadas al plan que vimos al inicio, que va mucho más allá de lo que te imaginas. Dios quiere guiarte y transformarte para que ahora sí Él en el control pueda hacer que entiendas, y no solamente que entiendas la voluntad, sino la compruebes, la experimentes en carne propia. Entonces ya no va a ser que yo te cuente, obedecer a Dios es muy bueno y vienen las bendiciones, no. Sino en carne propia tú vas a poder experimentarla en una vida en el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios usa para renovarnos y guiarnos? Ya hablamos, previamente su palabra. Entonces, el Espíritu, conociendo el plan y teniendo el Espíritu Santo y dejándolo a Él estar en control, uno va a la palabra para que el Espíritu Santo use esa palabra y cumpla lo que dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, que esa escritura, esa palabra que Dios la ha dado, nos la ha dado, es inspirada por Él, pueda enseñarnos, pueda redarguirnos, pueda corregirnos, pueda instruirnos en justicia. La Biblia y esa voluntad de Dios que está en la Biblia y que para ti a lo mejor el día de hoy está velada, no es más un libro cerrado, porque Él está en el control, estará en el control. Toda la Biblia y toda la Escritura Dios nos la ha dado como nuestra guía y nuestra brújula general a la cual debemos seguir. Por lo cual, si quieres conocer la voluntad de Dios, además de recibir a Cristo y además de dejarlo estar en control, tienes que ir a la palabra a conocer cuál es esa voluntad específica que Dios tiene para ti. Porque Dios la va a usar para enseñarte, para redarguir. Redarguir quiere decir mostrarte lo que no está bien. Entonces ya hablamos de enderezar el camino, corregirnos, enseñarte esto por aquí no y por aquí sí. Eso es corregir. Para instruirnos en justicia, realmente enseñarte dónde es que Él te quiere. ¿Qué más usa el Señor? Y Chuy habló la semana pasada de ello, la oración. Una vez, entendiendo el plan, primer punto, y habiendo recibido a Cristo, segundo punto, y habiendo dejándolo estar en control y tener la palabra morando en tu corazón para que Dios la use y Dios corrija y Dios trabaje, por medio de la oración, tú y yo tenemos acceso directo a pedir la ayuda y la sabiduría y la gracia que necesitamos para cada situación. Dice Santiago 1:5 que si alguno tiene falta de sabiduría, porque estamos buscando cuál es la mejor decisión, no sé qué hacer. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La voluntad de Dios para alguien que está en el poder del Espíritu, orando al Señor, con la palabra en mente y obedeciendo esa palabra, cuando ocupa tomar alguna decisión o tener discernimiento sobre algo en su vida, es tan claro como solamente ir con el Señor y pedir esa sabiduría. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo que Dios hizo morar en ti y estando Él en control, Él te dará el discernimiento y el entendimiento para cada situación que se te presente. Y alguien me podrá decir, no, pues todo lo que me dijiste ya me lo sé, es recibir a Cristo, leer la Biblia, orar. Perfecto, pero ¿cómo voy a poder decidir, podrá decirme alguien, sobre decisiones específicas de mi vida? Oye, pues ¿a poco en la Biblia dice, fulanito se va a casar, o yo, Carlos, se va a casar con fulanita? Pues claro que no dice, ¿verdad? O fulanito, cámbiese de trabajo a otra empresa. O fulanito, múdese de país a otro lado. Claramente, la Biblia no habla de manera específica de esos casos. Pero es ahí donde te quiero explicar esto. Que cuando tú y yo caminamos en el poder del Espíritu Santo, con esa guía general, llamémosla así, esa brújula general, que ¿para qué es una brújula? Simplemente para dirigir el sentido hacia dónde. Claro, no es nada más norte, sur, este, oeste, a tal grado y dirección, una brújula trae un poquito más de detalle, hacia donde quiere el Señor que vayamos. Y estando en obediencia a esa palabra, caminando en ese camino que el Señor te muestre, y orando y pidiéndole sabiduría al Señor para cada situación que se te presente, Dios se va a encargar del resto
en cada camino de tu vida. Tú debes de preocuparte solamente por lo que conoces. Como dirá nuestro pastor, preocúpate más bien por lo que conoces y no haces, porque Dios se va a encargar del resto que tú no conoces y Él quiera que cumpla. Él lo va a cumplir en tu vida. ¿Cómo? Dice Filipenses 4, 6 al 7. Que por nada yo esté afanoso, sino que sean conocidas mis peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el Señor está en el control, el Espíritu Santo al volante, y yo en obediencia yendo hacia el camino correcto, y pidiéndole la sabiduría y la gracia que necesito, yo literalmente el resto se lo dejo al Señor. Y la paz que va a venir de Él me va a confirmar en cada situación que se me presente. Y Dios pondrá los medios en el camino específico para las decisiones que yo tenga que tomar. Yo simplemente me tengo que enfocar de que Él está en el control y que lo que Él me muestra claro de su palabra, lo estoy obedeciendo. El resto, conforme voy avanzando, el Señor me lo va a ir mostrando paso a paso. Tú me dirás, dame un versículo para eso. Vamos a leer Salmo 37, 4. Pueden ir a sus Biblias ahí, el Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo he recibido a Cristo, y Él está en el control, y la palabra de Cristo mora en mi corazón en abundancia, y estoy orando y pidiendo sabiduría y gracia en cada situación que se me presente, y estoy obedeciendo al Señor, ¿quién crees que controla tu vida? ¿Y hacia qué rumbo crees que vas a estar llevando tu vida? Realmente, el que controla tus afectos, tus pensamientos, tus decisiones, realmente ahora en esta situación completa, realmente es el Señor. No debo andarme cuestionando, dudando, no sé qué quiere el Señor de mí. O tú te preocupas por todo esto que hablamos, tú deleítate en el Señor y las peticiones y los anhelos que Él ponga en tu corazón, simplemente debo asegurarme que son los que Él puso, con su palabra, con su guía, con su paz, orando, pidiendo sabiduría. Pero no es más un libro cerrado, sino es los anhelos de tu vida ya son controlados por el Espíritu del Señor. Tú deleítate en el Señor. Y normalmente, porque Dios está tan seguro que te lo va a conceder, porque esos anhelos que ya estarán en tu corazón, son los anhelos que van alineados a su voluntad. Ahora sí, síguelos. Si son los que Él ha puesto, siguiendo todo eso que acabamos de hablar, puedes elegir con plena tranquilidad, porque Él está en el control. Si estás alineado a la palabra, si estás alineado al Espíritu, estás pidiendo sabiduría y estás orando, Dios te dará la certeza sobre cada decisión que esté presente. Y puedes avanzar por la vida con una paz de que lo que está en tu corazón y tu vida le está guiando el Señor. Vas a ser como ese barco que es guiado por el viento o a través de las velas. Entonces, ¿a dónde te va a llevar como barco tu vida el Señor? Pues yo no sé a dónde sople el viento el día de mañana para ti. Nos hablamos que la voluntad de Dios es algo específico para tu vida. La Biblia es una brújula, pero ya el sendero específico para ti, eso se lo va a revelar del Señor de acuerdo a tu obediencia y a tu andar en ese camino. No sé a dónde sopla el viento ni a dónde te lleve, pero Dios estará llenando tu corazón, tus anhelos, tus pensamientos, tus planes. Y será Él el que te lleve en esa dirección. Y vas a poder cumplir lo que dice Romanos. Vas a disfrutar de esa buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Si tú el día de hoy sabes que estás extraviado y que has tomado malas decisiones, yo creo que todos nosotros podríamos reconocer que alguna hemos tomado. No somos perfectos y tampoco alguno se pudiera vender como que no, es don perfecto aquí, pues bueno, ahora no ocuparía esta plática, pero todos nosotros nos hemos extraviado, dice el Señor, cada cual se ha apartado por su camino, pero Dios nos ha dado la salida en Cristo. Si tú estás pasando por todo eso y te identificas con este caso, tú puedes ser restaurado y sanado por el Señor. Y realmente puedes comenzar a disfrutar la vida en el camino y el plan que Él tiene para ti. Por último, no solamente quisiera mostrarte Isaías 55, 6 y 7. Si tienes tu Biblia en la mano, si te ruego, te lo pido favor, que pudieras abrirla en ese versículo. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Dice así:
Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo único que tienes que hacer es dejar de pelear, dejar de luchar, abandonar ese camino, como dice el Señor aquí, y volverte a Él. Él va a ser amplio y misericordioso para restaurar y perdonar tu vida. Solamente tienes que tomar esa decisión hoy. Y si realmente quieres conocer la buena voluntad de Dios para ti, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, porque tú para con nosotros has tenido tanto amor, Señor. Nos has mostrado un plan, Señor, que hemos visto aquí en estos versículos, Señor, en la cual tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y muchas veces nos apartamos de ti, Señor, pensando pues que nuestro camino es mucho mejor que el tuyo, Señor. Gracias porque en Cristo, Señor, tú has comprado nuestro mejor destino, Señor. Gracias porque por Él has pagado toda nuestra deuda, Señor, y nos ofreces un nuevo camino, una nueva vida, Señor, que disfrutar aquí en adelante, Señor. Yo te pido que tomes la vida de nosotros, Señor, nos hagas desistir de nuestro propio camino, Señor, y nos muestres esa senda en la cual tú nos puedes controlar, Señor, y ya no vivimos nosotros, Señor. Trabaja en las personas que están escuchando este mensaje y en nosotros, Padre. Te entregamos nuestra vida, Señor, tú dirígela, Señor. Cumple tu promesa, Señor. Danos a entender esa buena voluntad agradable y perfecta, Señor. Porque te lo pedimos y te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Por último, solamente quisiera dejarles un último versículo. Juan 8:12. Dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú tomas esa decisión hoy, es algo de que yo en mi vida hace 9 años, más o menos, no me salen malas cuentas, no te vas a arrepentir jamás. Dale la oportunidad al Señor. Muchas gracias.